Bendiciones. Hechos capítulo 18, verso 24 al 28. Leamos todos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué, hermanos? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, ¿qué dice, hermanos? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Verso 27, léanlo ustedes. Queriendo pasar por Acaya, los hermanos recibieron los discípulos que les recibiesen. Al llegar allá fue de gran provecho a nosotros, gracias y alegría, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por darnos el privilegio de venir ante tu trono, de venir ante tu presencia a ser edificados por tu palabra. Gracias porque podemos venir aquí confiados. Estamos gozosos de que nos hayas tenido por dignos de venir ante tu presencia. Estamos gozosos de poder venir ante ti, reconociendo que si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, es porque tú nos has dado ese privilegio. Padre, honra tu nombre en medio nuestro y permite que tu palabra nos hable a nuestros corazones. Dios mío, te rogamos, bendigas, edifiques nuestras vidas y sobre todo, si hay alguien que no te conoce, que tú le permitas conocerlo. Que tu palabra sea ese instrumento en sus corazones de tal manera que sea bendecido o bendecida la persona que necesita de ti. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Amados hermanos, continuamos con el estudio sistemático y consecutivo del libro de los Hechos. Alguien me decía, pastor, pero parece ser que usted como que conociera mi vida, porque cuando yo vengo preciso a culto, parece ser que usted como que empezara a echarme vainazos. Y yo le dije, mi hermano, pues el que le echa vainazos es el Espíritu Santo por su palabra, porque yo no escojo qué predicar, yo predico lo que ahí está escrito. Y hemos venido estudiando, ya hablamos del tema de la resurrección en la cena del Señor, pero en esta oportunidad seguimos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, nos ha venido narrando la historia de cómo el Señor Jesús comisionó desde Hechos 1:8, escrito por Lucas, cómo comisionó a algunos para que fuesen y dieran testimonio no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 al capítulo 8 nos narra cómo el evangelio está en Jerusalén. Hechos capítulo 8 nos narra cómo sale de Jerusalén hacia, por un lado hacia África, por otro lado hacia Judea, Galilea, Samaria. Pero Hechos capítulo 13 nos narra cómo el apóstol Pablo es comisionado por el Espíritu Santo para salir hacia otros contextos, hacia afuera, hacia lo último de la tierra proclamado. Empezaron su primer viaje misionero y regresan en Hechos capítulo 15, regresan a contar todo lo que había sucedido en ese primer viaje misionero. Hechos capítulo 16 nos dice que empezaron su segundo viaje misionero y nuevamente van a regresar, ¿cierto? Hechos, vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 18, por favor. Hechos capítulo 18.
Miren lo que dice Hechos 18:18. Pablo se quedó con los hermanos, nos dice la escritura. Pablo se quedó con los hermanos muchos días y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque había hecho, ¿qué dice, hermanos? Un voto. Miren lo que pasa. Siguió su segundo viaje misionero. La última enseñanza que les di fue la enseñanza donde él está en Atenas. ¿Recuerdan? Él estaba en Atenas y se enfrentó en el Areópago con aquellos filósofos epicúreos y estoicos, donde él dice que del Dios desconocido, desde ahí él les iba a enseñar, y proclamó el evangelio. Por un tiempo, estando en Atenas, él trabajó junto con Priscila y Aquila, y porque Timoteo y Silas habían quedado en Berea predicando, y ahora llegaron acá con él. Cuando estaban aquí, dice que él se quedó por completo en Atenas predicando. En Atenas lo llevaron ante el tribunal, y en el tribunal terminaron fue castigando a los de la sinagoga que los estaban enjuiciando. Y el verso 18 que hemos leído dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí en Atenas, hablando de Atenas, después se despidió de los hermanos y navegó ¿a dónde, hermanos? A Siria. Quiero llamar la atención a esto. Recuerda que en Antioquía de Siria, acá, hemos dicho que es como un ángulo. Acá está Jerusalén, aquí está Siria o Antioquía, y hacia acá a Europa y Asia era donde estaba predicando. Él terminó acá al sur de Europa, terminó predicando en Atenas, y desde ahí dice que se quedó con ellos unos días y se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Se llevó en esta oportunidad a estos dos hermanos, a Priscila y ¿a quién? Aquila. Priscila, la esposa de Aquila, una parejita que hacía tiendas, pero verdaderos creyentes. Habiéndose rapado la cabeza, nos dice en Cencrea, porque había hecho un voto. ¿Qué pasó? Verso 19. Allá en Siria llegó a una provincia llamada, ¿cómo, hermanos? Éfeso. Vayan conmigo al Hechos 18:19. Llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quién dejó? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Noten, la costumbre de Pablo era que llegaba a un lugar y él buscaba inmediatamente la sinagoga, y en esa sinagoga predicaba el evangelio de Cristo, y de ahí iba ganando adeptos. Verso 20 de Hechos 18. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no, ¿qué dice? Accedió. Una vez más. Él siguió su segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero se devuelve hasta Siria, a una provincia o a una región en Éfeso, una ciudad costera, y ahí nuevamente le predica a los judíos. Unos se convierten y ellos le dicen: por favor, quédate con nosotros, nos eres de provecho. Y él dice: no, un momentico, yo tengo que irme. ¿Hacia dónde? No accedió, verso 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que, ¿qué, hermanos? Que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. El verso 21, amados hermanos, lo que está diciendo es que cuando Pablo se iba, dice: si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Entonces Pablo se fue en barco de allá. Él quería celebrar una fiesta como buen judío entre los judíos, y se fue. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, regresó a su región, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió ¿a dónde, hermanos? A Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Miren, todo esto, yo no quise hablar de esto porque ha venido haciendo la secuencia. Pablo predicaba el evangelio. Por predicar el evangelio lo perseguían. Unos se convertían, otros lo rechazaban, pero él se iba y luego regresaba a confirmar cómo estaban. Eso es lo que pasó. Pero él está regresando nuevamente a Siria, a Antioquía, y desde ahí empezaba su tercer viaje misionero.
Ya hizo un primer viaje, un segundo viaje donde está regresando desde Atenas y luego regresa, pasó por Éfeso y va a empezar su tercer viaje misionero. Si ustedes ven en el título de su Biblia, Hechos 22, eso dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer, ¿qué hermanos? Viaje misionero. En ese tercer viaje dice que arribó a Cesarea para saludar a la iglesia, luego descendió a Antioquía, allá donde empezó, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Claros hasta ahí? El autor que es Lucas, el escritor de Hechos, hace un paréntesis y deja a un lado al apóstol Pablo y va a nombrar a un hombre llamado Apolos. ¿De dónde salió Apolos? Vayan conmigo por favor a Hechos 19, que lo vamos a estar viendo en la próxima enseñanza. Hechos capítulo 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Apolos era un hombre que había escuchado el evangelio, pero ya vamos a ver las características de él. Apolos entonces es un hombre creyente. Y el día de hoy, usted que le gusta tomar nota, me gustaría hablarles bajo el título: no es necesario simplemente saber Biblia, sino conocer el evangelio. No es simplemente saber Biblia, sino conocer el evangelio. Y aquí quiero llamar la atención entonces bajo ese título. Aquí tenemos a un verdadero creyente. Y nos dice el verso nos dice el verso 24 que llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿qué hermanos? ¿Llamado qué hermanos? Apolos. Con esto en mente, ¿qué características tenía Apolos? Miremos las características de Apolos. Apolos, un primer punto, podríamos decir de Apolos, tenía cultura general y tenía cultura religiosa. Podríamos nombrar este punto así. Tenía cultura general y tenía cultura, ¿qué hermanos? Religiosa. ¿Por qué? Miren lo que dice. Apolos era un judío. Como buen judío, todo judío al menos tenía conocimiento del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Sí? Este era un hombre judío, nacionalidad judía, y había sido formado en la ley de Moisés, en los profetas. Conocía la palabra de Dios. Pero nos dice que era natural de Alejandría. ¿Por qué decíamos que tenía cultura general? Apolos era natural de Alejandría. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Alejandro Magno, allá en Alejandría, tenía una biblioteca, y en ese tiempo era la mejor biblioteca del mundo. Estaban los mejores libros. Ahí van a consultar las personas que querían ser edificadas. Este hombre tenía una buena educación. Por ese tiempo entonces tenía la mejor biblioteca y él había sido formado bajo esa biblioteca. Déjeme poner un ejemplo. No solamente sabía las escrituras, no solamente sabía la Biblia, sino que también sabía de política, sabía de cultura general, sabía de animales, sabía de geografía. Este hombre era natural de Alejandría, era un hombre docto en la palabra. ¿Estoy siendo hermanos? ¿Qué más características nos dice de Apolos? Dice que era elocuente. ¿Qué es elocuente? ¿Qué era eso? Elocuente, bueno, ¿qué es elocuente? Elocuente es un hombre que se le facilita hablar. Elocuente es una persona que no le da miedo pararse en público.
Elocuente es una persona que no solamente habla, sino que se hace entender. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Así que miremos. Dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso. ¿Notan? Pablo había estado en Éfeso, había ido a la sinagoga, había predicado el evangelio, había anunciado el verdadero evangelio, pero ahora, ahí mismo en Éfeso, llegó un judío llamado Apolos. Este hombre era natural de Alejandría, es decir, sabía cultura general, sabía de todo lo que pasaba. Era un varón elocuente, pero también nos dice la Escritura que era poderoso en las Escrituras. En otras palabras, este hombre no solamente sabía de cultura general, sino que sabía de Biblia. Quiero preguntarle algo. Si este hombre como Apolos hoy en día lo tuviéramos aquí, ¿sería un buen pastor? Claro que sí. Si le preguntaban de política, sabía. Si le preguntaban de religión, sabía. Si le preguntaban de geografía, sabía. Este hombre no solamente era elocuente y se expresaba muy bien y entendía bien, sino que era poderoso en las Escrituras. Cuando dice poderoso en las Escrituras, amados hermanos, es que este hombre le era fácil enseñar la Biblia. No solamente hablaba, sino enseñaba y la gente le entendía. ¿Estamos siendo claros? Hasta este momento podríamos decir entonces que Apolos era un buen candidato a decir, wow, qué hombre como enseña, qué hombre como habla de las Escrituras. Este hombre tenía muy buena educación y no solamente eso, sino que sabía mucho de las Escrituras. Miremos que no solamente tiene cultura general y cultura religiosa, sino que tiene un conocimiento del cristianismo. Y yo le pondría ahí un conocimiento parcial del cristianismo. Vayan conmigo, por favor, al verso 25. Verso 25, por favor, de Hechos 18. Mire lo que dice. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, ¿qué, hermanos? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué nos dice de Apolos? Apolos era un cristiano. Apolos era un seguidor del Señor Jesucristo. Y nos dice de él que había sido instruido en el camino del Señor. En otras palabras, a Apolos se le había predicado el evangelio. A Apolos se le había compartido que Cristo había muerto por los pecados, ¿cierto? Cristo era el que estaba en medio de todo aquello que se estaba predicando. Sus virtudes, dice, siendo de espíritu fervoroso. En otras palabras, hablaba de Cristo con fervor. Era un hombre que no solamente se hacía entender, sino que despertaba cual dormido encontraba. ¿Me estoy explicando? Hablaba de Cristo con fervor. ¡Conviértanse! Este hombre era un hombre que cuando hablaba de Cristo. Y dice, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. En otras palabras, lo que enseñaba de Cristo era lo correcto. Mírenme por favor acá. Tenemos a un hombre que este hombre, por un lado sabe cultura general, por otro lado tiene cultura religiosa. Pero no solamente tiene eso, sino que es un cristiano. Y cuando habla, voy a poner aquí en mi cultura colombiana, podríamos decir a un costeño de esos que, mejor dicho, despierta a cualquiera. Pero no solamente que viene a gritar y a saber que se le va a desgarrar la garganta, sino que también cuando hablaba se le entendía. Este era Apolos. Una vez más, cuando uno ve este tipo de personas, uno dice, wow, este podría ser un buen candidato.
solo que la escritura nos muestra de él, o Lucas. Recuerde que Lucas viene centrando su atención en la obra del Señor a través de Pablo, pero aquí nos va a mostrar a Apolos. Y por eso dije que no solo basta con saber las escrituras, es necesario saber el evangelio completo. ¿Cuál era la debilidad? Mire lo que dice. Aunque solamente conocía, ¿qué, hermanos? Vayan conmigo a la escritura. Dice, aunque solamente conocía el evangelio o el bautismo de Juan. Vayan una vez más al verso 25. Verso 25, estamos hablando de Apolos y sus características. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, alguien le había hablado del evangelio, siendo de espíritu fervoroso, es decir, predicaba, que la gente le entendía y hablaba duro. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y el autor coloca un contraste, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, usted que está tomando nota, Apolos tenía conocimiento general, tenía cultura religiosa, era cristiano, pero su cristianismo era parcial. Su conocimiento del Señor Jesucristo estaba incompleto. Su evangelio estaba incompleto. El autor nos deja claro que este Apolos, aunque era un hombre elocuente, aunque era un hombre fervoroso, aunque era un hombre que enseñaba las escrituras, tenía un conocimiento parcial del evangelio. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de ¿qué? De Juan. Tómelo como referencia Mateo capítulo 3, verso 1 al 12. Mira lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpia su era, y recogerá su trigo y el granero, y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Les explico esto. El pueblo de Israel tuvo Moisés y los profetas. Moisés, el Pentateuco. Los profetas desde Samuel hasta Malaquías. Pero Israel, usted me dirá, pastor, ¿cuál es el último profeta? O cuando le pregunten, ¿cuál fue el último profeta para el pueblo de Israel? El último profeta para el pueblo de Israel se llamó Juan Bautista, hijo de Elizabeth. Él fue el último profeta. Y este profeta, llamado Juan, dice que él le predicaba al pueblo y le decía, arrepiéntanse. Y los hacía bautizar, los metía en agua y la gente confesaba sus pecados. Eso era en la predicación de Juan, arrepiéntanse. Pero el Juan dijo que llegaría un tiempo en el cual vendría uno que ni siquiera era digno de desatarle la correa de sus sandalias.
que Él no solamente los bautizaría en agua, sino que los bautizaría en agua y el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo estaría sobre ellos. Así que, hermanos, Apolos tenía un conocimiento parcial del Evangelio. No era simplemente arrepentirse. Apolos dice que él le hablaron de Cristo, pero ese hablarle de Cristo le hablaron del arrepentimiento, es decir, del bautismo de Juan. Pero ¿qué hizo Apolos con esto que sabía? ¿Sí? Miren lo que dice Hechos 18:26. ¿Con qué disposición a compartir lo que sabe? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga y hablaba libremente. ¿Entre quiénes, hermanos? Entre los judíos. Apolos tenía un conocimiento parcial. ¿Saben una cosa? Hoy en día esto me hace referencia de algunos que dicen, yo soy cristiano. Y uno les pregunta algo de la Biblia y no sabe. Sí, yo sé mucho de las Escrituras, y les pregunta algo sobre el Evangelio y no sabe. Eso le pasaba a Apolos. En medio del texto hay un contraste y vemos otra característica que está implícita de él, hermanos. Hemos dicho de Apolos al menos dos cosas, o una tercera. Por un lado, tiene cultura general y cultura religiosa. Por otro lado, tiene conocimiento del cristianismo, aunque su conocimiento es parcial. Por otro lado, hemos dicho también de Apolos que tiene una disposición a compartir lo que sabe. Pero por otro lado, Apolos con humildad escucha a los que saben. ¿Y por qué? Mire lo que dice Hechos capítulo 18, verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Notan? ¿Quién hablaba en la sinagoga? Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, recuerden que Pablo los dejó en Éfeso. Con un propósito Dios tiene algo. Pablo no se los llevó hacia Antioquía, no se los llevó a Jerusalén, a Galilea, sino que los dejó en Éfeso. Dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos una cuarta característica de Apolos, es que es humilde para escuchar a los que saben. Miren, ¿saben una cosa? Hoy en día hay teólogos o gente que sabe mucha Biblia, y cuando ven a un pastorcito o a alguien pequeño, diminuto, que les hace ver alguna cosa que le hace falta en su evangelio, se ven arrogantes y no escuchan. Piensen por un momento un hombre que sabe muchas cosas, que usted le pregunta y sabe de todo, que sabe Biblia, que es judío, que es elocuente. Y de repente, recuerden, Aquila y Priscila, esta parejita matrimonial que ayudaban en la obra misionera, de repente van al culto o van a la reunión donde Apolos está predicando. Y yo me imagino a Aquila, déjenme por favor poner narrativa a esto que estoy diciendo. Yo me imagino a Aquila diciendo, oiga, este man cómo predica de bueno. Uy, este hombre, mire, y se le entiende lo que predica. Uy, mire este hombre cómo sabe, cómo, podríamos decir, voy a hacer una comparación, es un Charles Spurgeon, que sabe mucho. Pero cuando de repente Aquila y Priscila van pasando, y vemos cómo Apolos terminó el sermón. Y cuando terminó el sermón, a lo mejor Aquila y Priscila dijeron, oiga, ¿ya terminó el sermón? No, le falta algo a ese sermón. Le falta el evangelio. Así que, sin más preámbulos, cuando termina el sermón, Aquila y Priscila se van ante Apolos y le dicen, venga un momentico, vengan para acá. Mire lo que dice, por favor, vaya a la escritura. Verso 26. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron, ¿qué dice, hermanos? Aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, no lo avergonzaron. No le dijeron, hereje, te falta el evangelio. No, él hablaba ¿de qué? De lo que sabía.
Apolos estaba hablando de lo que él realmente le habían enseñado. Pero también vemos que Aquila y Priscila, de manera reverente, respetuosa, lo llaman aparte y le dicen: venga, es que usted habló solo del bautismo de Juan, pero es que resulta que nosotros predicamos es a Cristo y a este resucitado. Y él prometió el Espíritu Santo sobre aquellos que se arrepintieran. Eso te faltó en el sermón. Así que vemos que este hombre con humildad recibe a ellos. Le toman aparte y le expusieron exactamente. Era importante saber que no solo es una parte del evangelio. El evangelio debe ser completo. Pero miremos que con disposición ahora es de provecho con el evangelio completo en otros lugares. Amados hermanos, Apolos tenía un mensaje, un evangelio parcial o incompleto, pero cuando es humilde para escuchar a otros, de predicar el evangelio, mire lo que dice el verso 27. Vayan conmigo al verso 27. Lean todos, hermanos, el verso 27. ¿Qué dice? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que, ¿qué, hermanos? Y llegando él allá, ¿qué dice, hermano? Léalo fuerte. ¿Notan ahora, hermanos? Apolos tenía un evangelio incompleto. Podría ser muy elocuente, podría tener mucha cultura general, podría haber tenido mucha información, pero Apolos, en esa humildad, se deja instruir por otros. Y con el evangelio completo, él quería ir a Acaya. Y los hermanos, ahora que ya lo escucharon con el evangelio completo, escribieron a los discípulos: reciban a este hombre, que este hombre ahora sí viene con el poder completo. Este hombre ya no viene solo con el bautismo de Juan, este hombre viene con el evangelio de Cristo. Y nos dice la escritura que llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían, ¿qué, hermanos? Creído. Fue de gran provecho. ¿Por qué? Verso 28. Porque con gran vehemencia, y mire lo que hacía, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, ¿qué era? ¿Notan ahora? Su sermón lo concluía con Cristo. Y Cristo resucitado. Su sermón no terminaba en venga por su sanidad. Su sermón no lo terminaba venga por su milagro. Le devuelvo al ser querido en 3 días. No, así no terminaba su sermón. 2 cosas. Cuando Apolo llegó a Acaya, llegó y le fue de gran provecho a los hermanos. Primero, porque él refutaba. ¿Saben la palabra refutar qué es? Apologética. Él hacía apologética o apología, defensa de la fe a los judíos. Pero ¿qué instrumento usaba Apolos para poder defender el evangelio? Vayan al verso 28. Demostrando por las escrituras que Jesús, ¿qué? Era el Cristo. Yo quiero preguntarte, tú que llevas 1 año o más de 1 año en el cristianismo, ¿tu evangelio está completo o está parcializado? Cuando te viniera un testigo de Jehová o un mormón, la pregunta es, ¿desde la Biblia podrías demostrar que Jesús es el Cristo? ¿Desde la Biblia podrías demostrar de que Él está vivo? De esa manera podemos ser provechosos. Dice que Apolos fue de gran provecho porque refutaba o hacía defensa de la fe a los judíos y demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. Quiero aplicar algo, hermanos. Tú que me escuchas esta enseñanza vía internet o tú que estás aquí, quiero decirte algo. Sabes mucho de Biblia pero no del evangelio. Sabes mucho de cultura general pero no del evangelio. Sé humilde. Y en esa humildad permite que el evangelio te ayude para que seas de gran provecho a Dios. Y tú que a lo mejor no sabes de mucha cultura general,
Pero sabes el verdadero evangelio, cuando veas a alguien que Dios está usando, pero con un evangelio parcial, llámalo aparte, no lo dejes en vergüenza. Llámalo aparte y dile, ven, tu evangelio necesita completarse. Tu evangelio necesita estar completo para que seas de gran provecho. ¿Saben una cosa? No solo basta con saber mucha Biblia, es necesario saber el evangelio. ¿Qué aprendemos de Apolos, hermanos? No solo es conocer cultura general y religiosa. No solo es saber el cristianismo, sino compartirlo con otros. ¿Lo estás compartiendo? Pero cuando algunos están predicando y el evangelio no es completo, la pregunta, ¿estamos dispuestos a ser humildes para instruir o ser instruidos? ¿Qué pasa cuando lo hacemos? Apolo fue de gran provecho para los creyentes. Pero con los que tienen el evangelio incompleto puede hacer apología o apologética, defensa de la fe, pero desde la escritura. ¿Demuestras bíblicamente que Jesús es el Cristo? Cada vez que enseñas, tu conclusión es que Jesús es el Cristo y lo soportas desde las escrituras, o terminas con dinero u otras cosas. Y tú que a lo mejor no conoces de Dios, yo quisiera preguntarte, ¿solo te han dicho arrepiéntete y ya, pero no ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida? Vayan conmigo, por favor, a Hechos 19, aunque lo voy a compartir dentro de 8 días a mayor detalle. Hechos 19. Entre tanto que Pablo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y llamando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué tú te arrepientes y vuelves y caes en el mismo pecado? ¿Sabes cuál es la razón? Que a lo mejor el Espíritu Santo no ha venido sobre tu vida. Porque el evangelio completo es que Cristo vino a buscar pecadores, a perdonar pecados. Y aquellos que Dios les perdona sus pecados, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Tú te puedes bautizar. Hay gente bautizada, algún día se bautizaron, pero sus vidas siguen como si no hubiesen cambiado. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, el Espíritu Santo transforma tu vida. ¿Quieres que eso pase? Órale al Señor, inclina tu rostro, por favor. Padre, hoy oramos dándote gracias por tu bendita palabra. Gracias por hacernos ver que no es solamente saber escritura, sino saber el evangelio. Y es que Cristo vino a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Él prometió regresar por nosotros, pero mientras regresa, ha prometido su Espíritu. Y su Espíritu es el que está obrando de manera especial. ¿Por qué no le dices, Señor, perdona mis pecados? ¿Por qué no le dices, Señor, quiero cambiar, quiero vivir una vida que te agrade? Quiero predicar un evangelio completo. Quiero predicar no un evangelio parcializado, sino un evangelio que sea de gran provecho para los que me escuchen. Padre, bendícenos con tu palabra. Que hoy, así como Lucas abrió un paréntesis en la obra de Dios por medio del apóstol Pablo para hablar de Apolos, que este mensaje venga a mi corazón y que sepa que por más que yo pueda enseñar, pero si no hay un evangelio completo, no podré ser de gran provecho a otros. ¿Por qué no le dices, Señor, quiero ser de provecho a otros? Ayúdame, por favor. Ayúdame. Cámbiame. Transforma mi vida por tu Espíritu. Gracias por bendecirnos y por tu palabra. Oramos, dándote la gloria a ti en todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén.